Hola, ¿cómo están? Soy Miguel y como un adelanto al curso que se nos viene vamos a ver un poco el tema de cómo crear un KPI en Power Pivot y cómo crear un gráfico llamado velocímetro. Veamos. Les muestro directamente qué es lo que vamos a hacer. En esta tabla factura, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una columna que es la columna cantidad y otra columna que es la columna presupuesto. Y lo que voy a hacer es comparar lo que realmente ha pasado con lo que yo esperaba con respecto a esta venta. Si dividimos la cantidad entre el presupuesto, por supuesto que este es un ejemplo teórico, encontraremos la efectividad de las ventas. Y eso para mí puede ser un indicador, ¿de acuerdo? Un KPI con respecto a este negocio. Comencemos haciendo una tabla dinámica. Miren, si yo creo una tabla dinámica, por ejemplo, por países, y defino la columna cantidad y además la columna presupuesto, miren lo que tenemos aquí. Y si además nosotros creamos un campo calculado que va a ser la división del presupuesto entre la cantidad, miren, vamos a ver, voy a hallar aquí un ratio de venta, y acá usando el principio o una pequeña introducción a funciones DATS voy a hacer esta división que estamos planteando. Miren, voy a dividir la cantidad entre el presupuesto en base a la tabla factura. Encuentro aquí la columna presupuesto y divido ambos valores, ambas columnas. Aceptamos y se acaba de crear ese campo y este sería el ratio. Miren, automáticamente se insertó aquí y vamos a ver si esto es cierto. Si yo divido C4 entre D4, efectivamente ese es el porcentaje. Ahí lo tenemos. Bien. Ok, entonces hemos demostrado que yo puedo encontrar un ratio en base a la cantidad vendida y al presupuesto, que sería el que está aquí. Si lo ponemos como porcentaje, veamos, ahí está, 63%, 100%, 50% y estos dos son de 100%. Bien, y hemos demostrado que podemos encontrar entonces el ratio entre la cantidad y el presupuesto, que nos da estos porcentajes que están aquí. ¿De acuerdo? Esto mismo lo vamos a hacer, pero con KPIs creados en Power Pivot. ¿De acuerdo? De tal manera que nos muestre un semáforo y a partir de ese semáforo vamos a tener un indicador que me puede indicar cómo va el negocio. Si estamos en amarillo, si estamos en verde, si estamos en rojo. ¿De acuerdo? Entonces comenzamos a crear los campos calculados, teniendo en cuenta que un KPI en Power Pivot se hace en base a campos calculados. Entonces voy a crear un campo calculado para la cantidad y un campo calculado para el presupuesto y luego el KPI saldrá por defecto. Veamos. Entramos entonces, Power Pivot, campos calculados, nuevo campo calculado y aquí voy a crear el campo calculado KPI cantidad, que será el campo que voy a usar para hallar este KPI. De acuerdo, aplicamos acá la función, lo mismo, hallo la suma de la cantidad, listo, ya lo tenemos. Otro campo calculado llamado presupuesto KPI o KPI presupuesto, listo. Usamos también la función DATS SUMX, donde me pide la factura, me pide la tabla y luego me pide cuál es la columna. Aquí tenemos la columna y listo, ya tenemos los dos campos calculados. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a hallar o desarrollar mi nuevo KPI. Miren, en base entonces, el dato ¿cuál es? La columna que voy a analizar es la columna cantidad en base al presupuesto, KPI presupuesto, ¿de acuerdo? Y todo lo que esté que sea menor al 40% va a ser rojo, lo que esté entre 40 y 80% va a ser amarillo, estos dos por ejemplo, y todo lo que esté encima del 80% va a ser verde. Pero si yo quiero definir que esto se vea rojo y esto amarillo, podríamos indicar acá 55%, y el de acá, por ejemplo, podría ser a partir de 80%, no hay problema, o es más, le pongo 70%, igual ya lo cubre. Este 63% va a caer en este rango y por lo tanto va a ser amarillo.
el semáforo. Y el de aquí, 50%, va a ser rojo. Aceptamos. Y muy bien. Esto que está aquí ha aparecido, pero lo vamos a ver mejor en otra tabla, miren, para que no nos confunda. Voy a sacar esto, sacamos el estado, sacamos el KPI cantidad y el KPI presupuesto. Y dejamos esto como estaba. Vamos a Power Pivot, hacemos una nueva tabla dinámica. Voy a pedir que coloque la tabla aquí para comparar lo que tenemos. Veamos, colocamos aquí el país. Y acá viene lo bueno. Si yo coloco, por ejemplo, nuevamente lo que teníamos, miren lo que ha pasado cuando hemos creado ese KPI. Me ha creado este semáforo, miren. Me acaba de crear este semáforo. Por lo tanto, la cantidad sumada está aquí. ¿De acuerdo? Miren, son los mismos datos. ¿Con respecto a quién? Si vamos a ver con respecto a quién hicimos este KPI. Con respecto al objetivo. Y el objetivo era el presupuesto. Ahí está. Son las mismas cantidades, presupuesto, presupuesto. Y acá viene la parte más interesante, chicos. Miren. Si yo tomo la columna estado representa el semáforo, el KPI. Y acá está lo que le decíamos. ¿Se acuerdan? Quedamos en que este dato, 63%, era amarillo y 50% era rojo. Ya tengo aquí mi KPI. Este sería mi dashboard o mi gráfico a mostrar. Y lo que decíamos ahora era cómo hacemos un gráfico del tipo velocímetro. Por ejemplo, voy a hacer para este caso que está aquí. Si este 63%, me gustaría mostrar un velocímetro de tal manera que acá tengamos 63% como una flecha, como un indicador. ¿De acuerdo? Veamos cómo se hace esto. Esto es parte de un método. Y el método es así. Aquí voy a colocar unos valores. ¿De acuerdo? Aquí los porcentajes. El porcentaje. Y habíamos quedado en que los rangos que teníamos era 0, 55%, 70% y 100%. Eso lo voy a colocar aquí de alguna forma. Primero 55%, para llegar a 70% sería 15%, para llegar a 100% sería 30%, y listo. Y luego acá tendríamos un 100%. Acá simplemente aplicamos una suma de esta forma, miren, lo que está acá arriba, y esto lo copiamos. Control C, copiamos aquí y tengo esta parte. Esta sería la primera parte para crear mi primer cuadro, para crear el velocímetro. Y lo hago de la siguiente forma. Veamos, aplicamos, insertamos un gráfico del tipo anillo. Acá está. Voy a quitar el anillo que está, miren, hacemos lo siguiente, entramos a seleccionar datos y voy a eliminar el anillo que no me sirve, que es el que está al medio, que sería el anillo de los valores. Lo quitamos, listo, editamos aquí para colocar correctamente las etiquetas. Ahí está, perfecto. Le damos doble clic para girar este ángulo. Lo voy a girar 270 grados para que se vea mejor. Ahí está. Está tomando forma. Voy a eliminar esta parte, también elimino aquí. Y voy a cambiar los colores. Esto de aquí voy a desaparecerlo de la siguiente forma. Sin relleno, sin borde. Listo. Está tomando forma. Le sigo dando forma. Esta es la zona roja, si ustedes se acordarán. Entonces, para indicar que esta es la parte donde el rango es rojo, un momento, solamente esta parte, ahí está, relleno sólido, le damos un color, igual acá, esta es la zona amarilla y esta va a ser la zona verde. Muy bien, ya lo tenemos, avanzamos un poquito por aquí para que se vea nuestro gráfico. Al fondo del gráfico también le voy a dejar sin relleno y sin línea y lo dejamos de esta forma. Muy bien, el gráfico va tomando forma, pero ahora nos falta la segunda parte del método, que es, por ejemplo, colocar acá unos puntos para X y para Y. Sería el punto 1, 0, 0, y acá tendríamos un punto 2 que sería de la siguiente forma, por ejemplo 1,1, y esto lo voy a graficar dentro de este gráfico también. Lo hacemos de la siguiente manera, veamos. Es un método, tiene sus complicaciones, pero no debería ser complicado una vez que lo vemos. Entonces
Entonces yo voy a agregar una serie. Miren, selecciono el gráfico, me voy a diseño, seleccionar datos, agregamos una serie cualquiera, no importa el nombre, solamente importa el valor, elijo este 0 por ejemplo, acepto nuevamente, y ahora lo que voy a hacer es corregir esos datos. Botón derecho, miren, cambiar el tipo de gráfico, elijo esta serie y la voy a cambiar a un tipo especial que es el modo dispersión, líneas rectas. ¿Ok? Y miren lo que está pasando. Ahora tengo aquí un eje, una coordenada, un eje de coordenadas, ¿de acuerdo? Y ahora voy a cambiar un poco esta nueva serie para que tenga realmente estos puntos 0, 0 y 1 y 1. En un gráfico del tipo dispersión eso se puede hacer de la siguiente forma. Elegimos por ejemplo series, modificamos, el nombre de la serie no interesa, pero los puntos o los valores de X son estos dos, los valores de Y son estos dos de aquí, ¿de acuerdo? Estos son los valores de Y, acepto y miren, va tomando forma. ¿Qué me falta ahora? Simplemente si yo muevo este punto 0,0 acá al medio, ya lo tengo. Y para eso voy a hacer lo siguiente, miren, opciones del eje, voy a hacer que esto vaya de -1 hasta 1 y este eje también de -1 hasta 1. Desaparezco estas etiquetas, esto lo hacemos aquí, miren, ninguno, en marcaciones también le decimos ninguno, lo mismo hacemos aquí, ninguna etiqueta, ninguna marcación para que no se vea nada, quitamos todo el tema de líneas o relleno para que el eje quede en blanco, acá también, sacamos estas líneas que están por aquí que son líneas de guía, sin línea, seguimos retirando estas líneas, sin línea y ahora tenemos, esto sigue viéndose, entonces le ponemos sin línea y acá también, para que no se vea nada. Listo, miren cómo quedó, ahí está. Y lo único que me falta es definir cómo son los valores de esta línea que está acá. Le voy a dar un formato a esta línea para que se vea más simpática. Repito, veamos aquí, vamos a decir que esto el tipo inicial por ejemplo va a comenzar así y la parte final de la línea es de este tipo. Voy a decir que es un poquito más gruesa la línea, ahí está, miren que está tomando forma ya el velocímetro. Y aquí por ejemplo voy a hacer lo siguiente, a manera de ejercicio, el KPI que voy a graficar va a ser este, por ejemplo 80%. Entonces acá tenemos un tema. Si ustedes recordarán algo de trigonometría, ¿qué teníamos nosotros? En este círculo teníamos varias formas de medirlo, 360 grados, 400 grados centesimales o 2 pi radianes. Si nosotros tenemos solamente la mitad, hablamos de un solo pi, ¿de acuerdo? Y si en forma proporcional decimos quiero el 80% de pi, podríamos estar indicando que queremos proporcionalmente llegar hasta aquí, por ejemplo, de acuerdo a este porcentaje. Entonces, recordando un poquito de trigonometría, hacemos lo siguiente, menos coseno de pi por este porcentaje me debería dar el segundo punto, igual acá, ¿de acuerdo? Si ponemos aquí por ejemplo seno de pi multiplicado por este porcentaje me debería dar el segundo punto. Y miren qué ocurre ahora. Si nosotros aplicamos aquí cambios 10%, veamos, se dan cuenta, 100%, entonces a esto le llamamos un velocímetro. Podríamos asociar este velocímetro a cada uno de estos porcentajes y hacer aquí un mapa, un tablero de control que me permita mostrar gráficamente cómo están mis indicadores. Muy bien chicos, sé que esto ha sido un poco rápido, pero dentro del curso lo vamos a ver paso a paso y en forma muy detallada, explicando cada concepto para que esto quede clarísimo. Muchas gracias y los veo en el curso. Hasta luego.